Bueno, bienvenido a todos para el venido que estáis aquí con nosotros y ojalá que la comida más o menos salga bien. Thank you very much also, Maurice, to come over. We appreciate very much. I think it was not easy to make you free to come to Spain and be with us this morning. Bueno, para explicaros un poquito por qué estamos aquí, yo creo finalmente los rumores que habéis oído los últimos 2 años al final sí son de verdad. Hemos trabajado duro 1 año y medio en negociar, porque no es fácil llegar a un acuerdo cuando en un lado con la cabeza estás en ampliar, en crecer, en invertir, porque sí, hasta ahora la agencia solamente tiene 9 años. Todo lo que hemos ganado hemos reinvertido, hemos hecho todas esas compañías que son diseño, below the line, web, media by design, agencia de medios, y la última pop que ya hemos hablado hace 2 meses. Pero al final hemos llegado a un acuerdo yo creo muy bueno para las 2 partes. M&C Saatchi ha insistido mucho, ha empujado mucho, estaba muy claro para ellos que quieren estar con nosotros y esto lógicamente al final nos llena con orgullo también, pero al final también hay que decir han sido muy generosos, digamos, con la sensibilidad nuestra, la sensibilidad española, y esto quizá ha sido el parte más importante que al final hemos llegado a esta negociación. Hemos llegado a un acuerdo de primer año 25% de vender y así durante 3 años cada año el 25% hasta llegar a un máximo de 75%. La idea es que no estamos, o M&C Saatchi no quiere comprar todo, sino quiere que estemos en el negocio muchos años y que seamos partners de ellos. Están buscando partners, no simplemente puntos de distribución de publicidad, como quizá antiguamente se ha hecho este tipo de negocio. Yo creo esto es quizá que también nos ha interesado mucho en M&C Saatchi, que ellos tienen una filosofía muy específica, que es una agencia nueva, elegante, pequeña, que está en Europa, en USA, en Asia y en Australia, pero que tiene como objetivo solamente tener 20 agencias y no quizá como antes las agencias que tenían 200, 300 agencias y de cierta forma ya se han molestado en sí mismos, sino que ya somos una agencia moderna, con una nueva forma de pensar comunicación. Hoy en día se necesita agencias que saben hacer una creatividad, una gran idea, que tienen la capacidad de traducirla en distintos medios. Quizá la integración es más importante que hoy en día, que donde con Internet las distancias ya no son muy importantes. En ese sentido, nosotros somos en Europa, M&C Saatchi tiene con nosotros 4 agencias, seremos la segunda más importante detrás de Londres, y quizá en todo el mundo también somos uno de los 4 o 5 agencias más fuertes ya, que en el fondo también es importante para nosotros, que nos garantiza que tenemos ahí, también podemos hablar, que se sienta a una mesa como aquí y está bien. Estar en una agencia, en una red donde se puede sentarse como nosotros estamos sentados. Quizá lo más interesante es que donde nos hemos juntado también es en la filosofía. Ellos creen mucho en su village. Su village son 7 o 8 compañías, como ha dicho, que son muy especializadas
Y nosotros hemos creado esto en el fondo en los últimos 8 años también. Hemos creado hasta una agencia de medios. Yo creo que somos la única agencia hasta ahora nacional que se atrevió a hacer hasta una agencia de medios. Yo creo que en ese sentido estamos bastante complementarios y esto seguramente también surgía a M&C Saatchi de estar con nosotros. Aparte que yo creo, hoy me han dicho que otra vez hemos un trabajo en One Show, siendo una agencia que ya 4 o 5 años seguidos está en One Show, 4 o 5 años entre los primeros 10 creativos del país. Yo creo que es otro aval porque seguramente estarán interesados con nosotros y yo creo que nos está al pie esta creatividad, este producto que tenemos, que siempre nos ha interesado también llevar afuera, no solamente en España, donde yo creo probamos a hacer un buen trabajo con los clientes, pero a veces cuando es complicado, el mercado español es muy conservador y creo que es el momento para nosotros ir ahora a Europa internacional. Y quizá con M&C Saatchi, con la libre de M&C Saatchi, tenemos la posibilidad de abrir este camino más rápido que si no estuviéramos solos. Bueno, no va a cambiar mucho en la agencia, digamos, si pienso en la estructura. Vamos a ser los mismos, Vicente Hernández como CEO de todo el grupo, presidente y Manolo Moreno como directores creativos generales de la agencia y de diseño, Carlos Clavijo, ¿dónde están ahí? El director general de Zapping Activities y Web, David Palacios, que está trabajando duro como director creativo de Activities Web, no le veo, Guillermo Hernández como director general de Media by Design, y César García como director creativo y presidente de Bob, que está también trabajando. Bob va a ser también parte del Village, porque en Bob obviamente M&C Saatchi, Zapping M&C Saatchi va a también participar. The first thing I'd like to say to everyone is that I very much appreciate what you've just heard. So far as I'm concerned, I'm honoured to have been invited to become a shareholder in this company. We have tremendous, and have had for years, tremendous respect for the people of this organisation, what they've achieved. And so, for me, it's a great moment. And so I'm very grateful for the fact that we have come together in this way. I'm very grateful for the words that you've said, which I echo completely. And I'm very grateful to you all for coming to take the time to hear about it. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos vosotros por venir a interesaros por esta nueva iniciativa. Perhaps I could go on to explain more. You're probably all, as professional journalists, you're more than used to hearing a succession of cliches and platitudes on occasions like this. But I would like to say straightforwardly why I think this is a very important connection. It's because of something that Urs said earlier. He said that their approach is modern. This, to me, is the key point in the whole thing. I discovered the other day that the average age of the staff in M&C Saatchi in London is 28. This includes some rather more elderly types who are sitting before you now. But there have been extraordinary changes in advertising in the last 5 years, that fast. And they've led a lot of people to think that the advertising industry was doomed. I in fact gave a talk in Cannes entitled The Strange Death of Modern Advertising. Because there, I said that I felt on many occasions that I had been attending the funeral service of a well-loved friend called advertising. So I think the world has been able to see that the changes in society, the changes in technology, the changes in the psychology of the digital native, as I called it, as opposed to the digital immigrant, these are massive changes which are not going to be reversed. And therefore, it's right for people to question how an industry will respond to changes of as deep
and as permanent as those. And so when it comes to what has been achieved here, there are two aspects of what Zapping has done, which I think are a model for a modern business model for an advertising company, let's call it. The first is that too much. Sorry, please. Bueno, entre otras cosas quería también explicar de forma muy directa en qué consiste y por qué nos parece la iniciativa detrás de esta operación, sobre todo que estáis acostumbrados a ese tipo de charlas y de ruedas de prensa. Pero primero es muy importante ese vínculo que ha comentado antes Urs, es el planteamiento de modernidad y de la empresa y del trabajo. Muy recientemente me sorprendió descubrir que la edad media de los empleados de la agencia en Londres está en torno a los 28. Bueno, con algunas personas más mayores como la presente. Y también debido a los grandes y significativos cambios que han tenido lugar en el sector de la publicidad en los últimos 5 años. Y mucha gente se ha planteado y pensaban incluso que era el fin, que era el final de la publicidad moderna tal y como se conocen. De hecho, él hizo una presentación en Cannes, donde hizo una charla acerca de lo que se denominaba la extraña muerte de la publicidad moderna. Y era la sensación de, bueno, pues como acudir a un funeral del mejor amigo. Pero bueno, en vista a estos cambios globales, tecnológicos, digitales, tan importantes, de los que ya no hay marcha atrás, pues le parecía razonable que todos nos planteáramos, bueno, pues, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo seguimos adelante? Y en ese sentido, es aquí donde veía que esta operación era muy importante por dos razones muy importantes relativas al modelo de negocio de Zapping. So the first one is... Yes. The first one, so I'm trying to describe two ways that I see Zapping as a vanguard force. The first is in terms of integration. I think it was said that our concept in M&C Saatchi had been, we called it the village, and the idea was that it would bring together the best people from different disciplines. Well, it turned out that was rather prophetic, because I found a study in America for the last sort of year, comparing the last year with 10 years ago. This is an example of a dramatic pace of change. The study showed that 10 years ago, the average number of channels, by which I mean all kinds of media, the average number of channels used by the major advertisers in America to reach their audience was 2.1. Now, in the last year, according to the study, the average number of channels used was 11.3. So you can see that something very dramatic has happened. The consequence of that is that with that expansion of the number of channels and means of communication, the great risk, of course, is of fragmentation, and that the advertiser's message becomes diluted across so many channels, each of which takes a share of their budget, that the end result is fragmented and diluted. So therefore I think Urs and Vicente have been brilliant to see that the wave of the future will be one in which all the talents of all the different forms of communication have to be brought to bear on the subject at the same time, in the same place. In this building, for example, all the creative people in the different disciplines sit together. This is most unusual in the advertising world, because the advertising world has developed with different disciplines in different buildings with different streams. This is no longer a relevant system because of the changes that I've described. Therefore, in this way, I think Zapping is a model for how the advertising company of the future should look. So that's the first way in which I think Zapping is a very modern vanguard force. Shall I stop there, please? Bien, bueno, pues hemos dejado cómo veía que Zapping era una fuerza realmente vanguardista
en el mundo de la publicidad. Y la primera es ese concepto de la integración, ¿no? El concepto del village, de traer a mejores creativos y traerlos todos trabajando en distintas especialidades, trabajando todos juntos en el mismo espacio. Y curiosamente, un estudio que eso fue bastante profético, porque recientemente salió un estudio en Estados Unidos acerca del número de canales que empleaban en la media de canales que utilizaban las agencias para intentar comunicar llegar a su público objetivo. Y en los últimos 10 años era algo así como 2,1 el número de canales. Y muy recientemente se ha multiplicado, gracias a todos los cambios tecnológicos que hemos comentado, se ha multiplicado a 11,3. Esto es un cambio importantísimo y eso muestra nuevamente pues, el grave riesgo que se corría de la fragmentación, de que ese mensaje, ese presupuesto pues no llegara adecuadamente por los múltiples canales con los que había que intentar canalizar. Y en ese sentido, Zapping, sus creadores, que crearon Zapping, fundadores, la palabra, gracias, tuvieron la capacidad de ver que este era el camino y juntaron y efectivamente lo que han hecho, han traído todos los talentos y trabajan juntos. Eso lo podemos ver aquí, cosa que es muy poco usual en este sector, ver que todos los creativos de distintas especialidades trabajan juntos. Y bueno, pues esa es una de las razones por la cual pensamos que Zapping era una agencia muy vanguardista de cara al futuro. So thank you very much. He's brilliant, isn't it? So this is the first thing in terms of integration, and not just that, but being able to bring the minds who are expert in different disciplines together at the same time in the same place. That's a very modern and essential solution to the changes that I described in terms of the number of channels being used. Related to this, but slightly differently, is the strength that Zapping has developed in the media world. This is absolutely crucial, because every marketing director of every large multinational company now, on a weekly basis, says to the organisation that used to be known as his advertising agency, don't show me another 30-second television commercial. Can you tell me what we're doing about user-generated content? What is happening in terms of developing community sites? Where are we in terms of branded entertainment? And in particular, what's our position in terms of search? Now, the last of these, search, is perhaps the most important. You've seen, for example, the data from the UK, which for reasons I can't explain, is the most advanced society in the world in terms of adoption of broadband and the internet. I don't know why, nobody knows, but it is. So, for example, you see routinely in the UK newspapers the shock story that internet advertising, as it's called, has overtaken all newspaper advertising in the UK. This is very important. Also, last week there was the shock announcement that search, internet advertising, as they put it, had replaced all of or had exceeded all of the revenue of Britain's largest commercial TV broadcaster. So, of course, the world is stunned by these changes, which have taken place literally in the last 3 or 4 years. However, when you look into what that advertising is, you find that something like 80%, maybe even more, as you very well know, is search, in which people have decided that, let's say that you're trying to sell a washing machine. I'm trying to sell a washing machine. Why do I want to advertise it on television when there are a lot of people who aren't about to buy a washing machine? Or why do I want to advertise in a newspaper? Not everyone who reads the newspaper is about to buy a washing machine. So why do I want to waste my money with these media? Why don't I have the Holy Grail, which is, I now only talk to the people who are about to buy a washing machine. To be able to speak to them, I'll spend anything.
And this is how search advertising, because all this revenue that I'm describing in the internet is not advertising, it's search. It's being there at the time that somebody's about to buy, which is every advertiser's dream. This has become an enormously important part of the future of advertising. The point of this is that, and this is the second point, Zapping is modern in the way that I'm describing, in the way that Urs said, because they saw that the importance of media being integrated into this process. So the disciplines that I was describing before, being all on the same floor and in the same place, have to include media buying. Because media buying is no longer a commodity purchase in which price is all. There is a tremendous new element of creativity in terms of the use of media, which has to be part of the same process. This again is completely new. By new I mean literally in the last 2 or 3 years perhaps. And this is why Urs has done so brilliantly to incorporate media in the absolute centre of Zapping's future. This again is very modern. Bien, volviendo también últimamente a esa idea de juntar a todos los creativos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, que el señor Saatchi considera que es un factor esencial, moderno, pero más clave de cara a la comunicación con todos estos números de canales. Y todo esto se vincula con las fortalezas de Zapping en el mundo de la publicidad, de los medios. Normalmente escuchamos a los directivos de las agencias multinacionales de publicidad y realmente no están interesados en conocer pues, la última publicidad o de televisión, el anuncio de 30 segundos, etcétera, lo tradicional. Están más interesados en conocer un poquito los medios generados por usuario, contenidos generados por usuario, las marcas en sí, y lo que además también el search. No sé si esto tiene una traducción al castellano, el search directamente el concepto. Search, búsqueda como concepto, búsqueda o search, que es lo más, los datos más recientes apuntan que Inglaterra, Reino Unido, es una de las sociedades más avanzadas del mundo, por lo que es la adopción de nuevas tecnologías y nuevas formas. Eso resulta sorprendente, pero bueno, es así. Y bueno, pues se está viendo cómo muy recientemente pues, en Internet la publicidad en Internet ha superado a la publicidad en los periódicos, en la prensa. Y también muy recientemente, creo que la semana pasada, también la publicidad de Internet ha superado incluso a la televisión, a un canal importante de televisión en Inglaterra. Estos son cambios gigantescos que se están observando en los últimos 3 y 4 años. Y por tanto estamos descubriendo que cada vez esta búsqueda, este search es cada vez más y más y más importante. Es decir, queremos vender una lavadora y por qué anunciarlo en la prensa o en la televisión, si lo que queremos es captar al comprador en ese instante. Entonces tiene que ser un sistema muy dinámico para poder conseguirlo. Hay que estar ahí en el momento en el que el comprador toma esa decisión. Y eso es una cosa muy importante en la publicidad y que Zapping, como empresa muy moderna, pues han visto que es indispensable. When we floated the company a couple of years ago, and the purpose of this money raising was to give us the ability to make investments in either startups or in link-ups like this in the major cities of Europe. We've done that in Berlin. We opened an office in Paris, which is doing spectacularly well. And I'm, as I said, honoured, thrilled that we've made this link with Zapping for the reasons that I said. I think it's a very modern form and a good predictor for the kind of business model which will work in advertising and stop advertising being seen as an industry that's close to death. Thank you. Bueno, ya
para concluir, decir que recientemente salimos a bolsa con la intención de recaudar fondos, tener fondos para poder adquirir, hacer este tipo de linkas, este tipo de empresas de fusión o de adquisición en distintos puntos de Europa, o bien empresas de nuevo establecimiento. Hemos hecho esto en Berlín, en París, con una agencia, una oficina que funciona fantásticamente bien, y como he dicho antes, es un honor y estoy encantado de poder trabajar con Zapping, que es una forma muy moderna de predecir este modelo de negocio de publicidad que tiene futuro, porque el otro es el que va a desaparecer. Recuerdo que ya hace 2 años, en el Festival de San Sebastián, estuvo un directivo de M&C Saatchi y anunció que se iba a introducir el mercado español ese mismo otoño, que ya estaban formando una agencia. Entonces, primero, ¿por qué se ha retrasado tanto instalarse en España? Y segundo, porque al final han decidido hacerlo a través de Zapping y no montar su propia oficina con un principio de cero. Yes, because you're right, it's a very good question. Our method in establishing all the 17 offices or something like that around the world, we had a particular format, which was startups. The startups were usually in an 80-20 shareholding form, in which we owned 80% and the local team owned 20%. And that has worked for us, I touch wood, very grateful, brilliantly around all of Asia Pacific and as well on the west coast of America. We didn't think that this method, or we decided that this method wouldn't work in, or might not work in the major European cities. So we knew we'd have to make a different approach. That's really why we listed the company and raised the money. Because either there was going to be much more investment needed in startups, or maybe if you could find the right partner and make an arrangement like this one, which I think is innovative and excellent, in which we are going to go from a 25% shareholding to a 75% shareholding over time. I think this is a very new and interesting way of making an alliance in a country that avoids the familiar problems of making straightforward 100% acquisitions on day one, or the related problem of trying to make startups in very established, cautious, as was said, countries. It happens that in France we've been able to do a startup, and the startup has performed brilliantly. But in Spain we came to the conclusion that we couldn't. Why? Because we came to the conclusion that this kind of transaction with these partners in Zapping was going to recreate the spirit of a startup, because it wasn't a complete acquisition, and because these people are, for all the reasons I was saying, completely exceptional. So we changed our method in Spain in order to make this link with Zapping. Pues sí, efectivamente, realmente el planteamiento de las distintas oficinas más o menos que se han abierto el formato, la idea ha sido realmente la creación de una nueva empresa en la cual más o menos la participación accionaria era entre 80% y 20%, Saatchi y la agencia local. Y esto funcionaba estupendamente bien en lo que es la zona del Pacífico y la costa este de Estados Unidos. Pero pensábamos que quizás no sería el mejor planteamiento para las ciudades en Europa, así que bueno, pues optamos por un cambio, y eso supuso sacar a bolsa, a cotizar la empresa y crear, o bien crear nuevas empresas o intentar llegar a acuerdos como hemos llegado con Zapping, tan innovadores, en el que tenemos un 25%, pero creceremos a 75% con el tiempo. Creemos que es una zona muy nueva, muy innovadora, y es una muy buena alianza para entrar en un país, y se evitan los problemas típicos de una compra pura y dura del 100% del capital, de las acciones, o también los problemas relativos a pues un país, como han comentado Urs al principio, de España, ¿no?, que es algo más conservador, etc. En Francia sí fue una empresa de nueva creación y ha ido muy bien, pero en España no ha sido así. He preguntado por qué.
Y bueno, pues la respuesta es debido al espíritu y la forma de trabajar que ya hemos comentado antes de Zapping, y que esta forma, con esa compra, digamos que reproduce de cierta manera lo que es una empresa de nueva creación a trabajar con Zapping. Ese intercambio de acciones ahora o futuro, aparte de la compra, ustedes también compran parte de las acciones del grupo, como ha hecho por ejemplo Alas, que han comprado parte de las acciones del grupo de la Madrid. Nosotros seguramente los últimos 25% que lo vamos a mantener se van después cambiar en acciones de M&C Saatchi. En ese sentido, no vamos a comprar, pero sí los últimos 25% se van a convertir en parte de los acciones principales. ¿Y en cuánto se ha valorado este primer paquete de 25%? Es una sola información transparente, puesto que cotizan en bolsa. Podemos saberlo. No, Jesús, es una fórmula estándar, es una fórmula vinculada a los resultados. Vinculada a los resultados. Sí, vinculada a los resultados. A 2007, 2008, 2009. But why do you think the traditional advertising corporation with over 300 agencies around the world, why do you think it's something a thing of the past? Why do you think it's dying? I don't think it's a thing of the past. It's certainly under threat for the reasons that I was saying. People have, by people I mean managers of large multinational advertisers, have decided that too many things have changed to which perhaps there hasn't been sufficient response. You could hear this said in any seminar on advertising anywhere in the world, any day of the week. And the reason they say this is that they would say, looking at those organisations, that perhaps they haven't moved fast enough to respond to the fact that there have been tremendous sociological changes in the world, and so nowadays the family, this is as true in Spain as it is anywhere else in the world, the family, the idea of the family gathering together and finding itself in front of a TV screen in which all the members of the family were watching the same programme and you could arrive with your 30-second commercial and reach them all in one go. This is completely over, because families don't live like that anymore. So that's the first thing. Secondly, that even if a family was all gathered in the same house, which it isn't, they wouldn't all be watching the same screen, because there are so many other screens that they will all individually be watching. Different television screens and different types of screen altogether. And then, so if they were there, they wouldn't be watching the same screen. And even if you're now dealing with somebody who is looking at the screen, if it's a person called a digital native, let's call it, which is somebody under 25, let's say, who's grown up with this new technology, they wouldn't be transfixed by one image. They'd be, as you all perfectly well know, you probably all do it yourselves, they'd be quite happy simultaneously to watch a TV screen, read a magazine, download a text message, send a text message, take a photograph, print a photograph, all simultaneously. So this is a tremendous change in the world. So I don't think it's surprising there's questioning of whether the old business model of the advertising industry from the 1950s can be relevant. And as I said, I think the Zapping model is the model, or is the business model for advertising in the future. Bien, la pregunta era ¿por qué considera que las agencias tradicionales, esas multinacionales con 300 agencias repartidas por todo el globo, por qué son una cosa del pasado? Y bueno, matiza que no es que piense que sean una cosa del pasado, pero sí seriamente amenazada. Los directivos de estas multinacionales quizás han tardado mucho en responder a los cambios tan significativos que han tenido lugar en la sociedad. Eso se ha visto. Los cambios son
anuncios muy rápidos, por ejemplo, ya la familia tradicional que se sentaba todos juntos a ver la televisión y con una sola publicidad, ¡pum!, pues comunicabas a toda la familia. Esto ya se ha acabado prácticamente. Y aunque sea así, no todos, aunque estén todos en casa, no todos están viendo la televisión. Cada uno tiene televisión en su habitación o tiene una pantalla de cualquier otro tipo, informática o un PDA u otro dispositivo. Y aunque lo estuvieran viendo todos juntos, tenemos el concepto también de los nativos, ¿no?, de la generación inferior a 25 años que han nacido ya en la era digital, que bueno, pues han crecido pues viendo televisión, simultáneamente mandando mensajes de texto, recibiendo mensajes de texto, haciendo una foto, viendo la televisión, leyendo una revista, todo simultáneamente. Entonces esto ha generado grandes interrogantes acerca del futuro viable del modelo tradicional frente al de Zapping, que es el modelo de negocio de Zapping, que es el que opina tiene el futuro. So, the answer to your very important question, provided all these companies respond or make themselves, as Zapping is, an impartial, expert advisor through all these new different forms, then this is a tremendous opportunity. Because these are all areas in which the advertisers themselves are baffled. They have no more knowledge of these incredible changes than anybody in this room. These are all very new. So, to the extent that advertising follows the Zapping model and is able to act as an impartial, expert advisor through all these new channels, then that brings a great future. But if an image develops that a company or an industry is stuck in some sort of 1950s method of doing things, that's probably not very good. Entonces, para responder a tu pregunta, considera que en la medida en que estas grandes agencias internacionales respondan y cambien su modelo de negocio, el modelo, digamos, el modelo Zapping, tipo Zapping, pues esto se traducirá en una gran oportunidad. Es decir, un modelo que se caracteriza por la imparcialidad y un asesoramiento experto para una comunicación eficaz en todos estos medios de comunicación que se presentan. Si se aferran a su modelo de los años 50, pues es muy probable que desaparezca. So shall I give you all an example of why this model is so important, to be able to understand the interaction between all these different forms? Take, for example, the Britain's biggest insurance company. So, these people are very mathematical and they're very interested in understanding how their business works in this new age. They have discovered that if a person arrives at their site, by arriving there by putting in, let's say it's car insurance. So if a person arrives at their site by putting in car insurance and then comes to them, their chances of selling that person an actual transaction taking place there and then with that visit to their site, their chances are half as good as if the person arrives at their site directly. In other words, the first thing they do is put in the brand name. So, yes, you see, your reaction is exactly correct, which is, well then how do I do that? How do I get somebody not to do car insurance then come to me? If my chances of selling them there and then something is double, I want them to come to me straight away. The first thing they've got to do is put in my name. But it's incredible. How do you get them to do that? And this is the skill that resides in an organisation like Zapping. Because the ways of doing that are changed, and it takes a modern, impartial approach in order to be able to answer that question. How do I get somebody to put my name in first, before the category that I'm in? That's what the whole thing has now come down to. And those are the skills that are in this building. Bueno, quería daros un ejemplo
de la importancia de este cambio, y un ejemplo es una aseguradora, la más importante de Inglaterra, que ha descubierto muy recientemente y que les ha ayudado en su negocio, que una persona que desea un seguro, digamos, para un coche, asegurar su coche, si llega al sitio de la empresa de una forma indirecta, tecleas seguro de coche y sale el nombre de la compañía, pinchas, las probabilidades de que ahí tú cierres una operación, vendas el seguro, están en torno al 50%, que si acudes directamente a el sitio de esa empresa. Es decir, tecleas nombre de la empresa y te lleva directamente, que tienes muchas más garantías de que puedas vender el producto. Y entonces esto es lo que es la clave del asunto, cómo conseguir que vayan directamente a mi sitio en lugar de una forma indirecta para poder cerrar esa operación. Y eso es una habilidad de las que caracteriza a Zapping y de las nuevas empresas, que es lo que tienen que hacer, conseguir que de una forma moderna e imparcial, conseguir que las personas hagan eso, poder ir directamente mediante el nombre de la empresa, acudir al sitio en lugar de buscar formas indirectas. Se critica mucho, o se critica que la publicidad se ha vuelto muy orientada al tema financiero, liderada por financieros, por contables y poco por gente como estamos viendo aquí en este caso, creativos, directores creativos, que son los que han fundado su agencia y son los que están muy orientados al diseño, quizá más que otros que hay en este país. A mí me parece interesante también porque son críticas que se han vertido contra su grupo en ese sentido, ¿no? Muy orientado al tema financiero, que usted en este caso elija o se fije en estos valores, ¿no? En este caso a Zapping. ¿Esto significa que va a haber más cambios en su compañía o que usted está reorientando un poco su forma de hacer la publicidad de mañana? I don't see any conflict between these two things, the finance and the creativity. You're right, Zapping has won a tremendous number of creative awards. Its whole reputation has been based on its creative, award-winning power. It's produced some of the best work in Spain. This is how they've established their reputation. But not only is that not in conflict with financial success, it's the essential precondition for financial success. Without that, you can't have financial success in this book, that I understand at all. Si no ve digamos un conflicto, un choque, digamos, entre estos dos elementos, el creativo y la capacidad financiera, ¿no? De hecho, Zapping ha sido galardonada con muchísimos premios y su reputación se basa también en eso. Han hecho trabajos muy buenos, de los mejores en España, y no es un conflicto en absoluto, es de hecho para garantizar, digamos, el éxito financiero, es una condición, es vital tener los dos aspectos. ¿Y qué cuentas del grupo pueden llegar a España, concretamente a Zapping? That's it's too early to say. If this relationship develops the way that we both hope that it will, we will do lots of work on existing clients around the world, and we will make lots of new business presentations together to clients, and the thing, it'll evolve. For that to happen, there has to be a very good, close, personal, working relationship, and as I said earlier on in the press conference, that's been the absolute basis of this coming together. Hombre, hay contactos que hace especialmente Vicente, pero primero no queremos asustar la competencia y segundo que necesitamos tiempo de ya con este nuevo nombre y con este nueva cultura que también tenemos que de una cierta forma aprender aquí de funcionar, y después seguramente vamos a tener contactos y vamos a tener la posibilidad de seguramente trabajar con los clientes internacionales.